En esta demostración vamos a estar repasando lo que es el concepto y algunos ejemplos de cómo utilizar DAX. DAX es el lenguaje de fórmulas, es un lenguaje más potente que lo que tenemos en cuanto al lenguaje de fórmulas tradicional en Excel. Vamos a ver algunas de las diferencias de cálculos que podemos hacer en DAX, que no son posibles con el lenguaje de fórmula de Excel, porque en sí no solamente consiste en aplicar expresiones de cálculos utilizando funciones, max, min, concatenar, extraer, o estas funciones como tal, de las diversas índoles, de fecha, de caracteres, lógica, matemáticas, como también existe en el lenguaje de fórmula de Excel, sino que es en sí un lenguaje de programación, en el cual nosotros podemos hacer reglas condicionales y cálculos más complejos. ¿Sí? DAX como tal se basa en los campos calculados. Hoy estoy abriendo una de nuestras bases de datos de ejemplo, que es la base de datos de ejemplo de Contoso. Voy a ir a la parte de modelado y vamos a trabajar con lo que es la tabla de ventas. ¿Sí? En modelado ya estuvimos viendo lo que significa una nueva columna y una nueva medida. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo necesito hacer una nueva columna y cuándo necesito hacer una nueva medida? Bien, nueva columna calculada es cuando yo necesito agregar un campo para el cual se va a calcular fila por fila dentro de mi modelo. ¿Sí? Medida calculada es cuando yo voy a querer hacer una operación de agrupamiento. Vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo mejor. Tengo entre las columnas a trabajar, tengo precio unitario, costo unitario, cantidades, el total costo y el total de la venta. ¿Sí? Si yo sé el costo total y sé el importe total, podría inferir cuál es mi margen. ¿Sí? Para el margen lo voy a añadir como una columna calculada. ¿Cuál sería la fórmula que debería aplicar para conseguir el importe de margen? Podría decir que es el importe total menos el costo. ¿Están de acuerdo? Y de alguna manera también vamos a explicar que esta es la sintaxis clásica de una expresión DAX. Una expresión DAX siempre tiene un nombre de campo calculado, sea que este campo sea columna calculada o medida calculada, que ya vamos a detallar mejor la diferencia. El operador es igual. El operador es igual significa, a partir de este momento, ya no me estoy refiriendo al nombre que voy a visualizar en la lista de campos que puedo trabajar en mi informe, sino que ya viene la expresión. La expresión con lenguaje DAX. ¿Sí? En el lenguaje DAX se refiere siempre a los nombres de las tablas y entre corchetes se colocan el nombre de los campos. ¿Sí? Es decir, si quiero referirme a mi columna Sales Amount de la tabla 6, debo escribir el nombre de la tabla, entre corchetes, el nombre de la columna.
¿Se entiende? En este caso estoy utilizando una fórmula muy simple con una recta, una operación aritmética, para conseguir el efecto del margen. Tengo la opción aquí de validar mi fórmula, y si la fórmula es correcta, me va a colocar importe margen con la diferencia para cada una de las filas. ¿Sí? A partir de que tengo importe margen, ya lo puedo utilizar, importe margen, en mis operaciones. Del total tengo el total de importe margen y el total de ventas. Supongamos que yo, en lugar de querer el importe de margen, además del importe de margen, quisiera saber cuánto es mi porcentaje de margen. ¿Qué fórmula aplicaríamos para conseguir el porcentaje de margen? Margen sobre importe de venta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a agregar el margen como columna calculada. ¿Sí? Y le voy a llamar porcentaje margen. Y mi cálculo va a ser mi importe de margen. Una cosa interesante de los campos calculados es que voy añadiendo más columnas con las cuales puedo seguir haciendo otros cálculos. Dividido mi importe de venta. Valido mi fórmula. También puedo determinar que esta columna como tal me la trate como un porcentaje. Le digo la cantidad de posiciones decimales que quiero. Y tengo aquí el porcentaje de margen. Y también lo puedo utilizar en mis informes. Solo que porcentaje de margen. Solo que cuando lo utilizo, no sé si les ha pasado alguna vez de trabajar con un importe que son millones de porcentaje. Agrego acá, no está bien. Porcentaje, yo tenía entendido que siempre eran valores entre 0 y 100. Y sin embargo, ¿qué sucedió acá? Me sumarizó valores que estaban en porcentaje, ¿sí? No es correcto hacer una sumarización. Yo sí puedo calcular un porcentaje global, y el porcentaje global lo que hubiese querido es dividir este importe entre este, y ese sería el total, que me daría un valor entre 0 y 100. Pero cuando lo trabajo como columna calculada, me va preparando los resultados por filas, que me era práctico para el importe, pero no así para el porcentaje. Cuando tengo que trabajar con el porcentaje, lo que necesitaría es trabajar con una medida calculada que tome en cuenta estas dos variables independiente de cómo están agrupadas. Porque siempre va a ser la sumatoria del importe de margen dividido la sumatoria del importe total. Vamos a añadir una nueva columna trabajando esta vez en lugar de como columna calculada, como medida calculada, para ver la diferencia. Entonces, este porcentaje margen no logró lo que yo quería, pero vamos a hacer una nueva, en este caso vamos a hacer una nueva medida. Porcentaje margen medida. Y es igual. Cuando voy a trabajar con una medida, yo no puedo